Y bueno, sean todos bienvenidos a otro episodio de Interceptado. Nos encontramos hoy, como cada semana, en el mejor estudio de la colonia Country de Monterrey, Nuevo León, aquí con Vix. Vix, ¿cómo estamos? Me encuentro hoy con mi camarada, mi compa Alejandro García. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Ya sabes, ya igual como todos los anteriores que habían estado aquí en tu posición, es algo que ya habíamos quedado, que íbamos a hacer eventualmente desde que empezó el podcast en sus inicios y desde antes, güey. O sea, Cotorreo de Americano siempre ha sido una de las cosas Horas platicando. que más nos ha gustado, güey, desde la secu en delante. Entonces, pues ahora sí ya un poquito más formal y agarrándolo chido. Muchas gracias. Y, pues bueno, vamos a meternos literal de lleno. De lleno, ¿para qué no somos pendejos? ¿Para qué? Digo, somos buenos, pero Hablar tantito del deporte que tanto me frustró no jugar. Es que eso sí estuvo pesado. Pesado, güey. El episodio del que vamos a cotorrear el día de hoy fue idea de un amigo de mi jefe, güey, Jorge Echeverría. Si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Saludos, Jorge. Él le preguntó a mi jefe, oye, güey, pues he visto varios episodios, me gustaría que explicaran qué onda con los contratos, más o menos cómo funcionan. ¿Por qué? Porque ya hicimos un programa donde hablábamos del salary cap y hablábamos de la agencia libre, pero en sí no nos metimos tan de lleno en los contratos y en lo que conllevan y todo este trasfondo que nos gusta hablar aquí, porque aquí lo que hacemos es pues hablar más a fondo de las cosas que no se tocan tanto para el aficionado normal. No, y son temas súper importantes, bueno, interesantes, que casi nadie sabe. Y es algo que pues trataremos de ahí platicar darle tantito de eso. Y aparte interesante, si de plano no sabes, cualquier decisión que toma tu equipo te va a agarrar frustrado. Sí. Vas a decir, nah, ves que lo están cortando, ¿por qué lo cortan si es buen jugador? ¿O por qué agarran a este güey si no es tan bueno? Ahorita con los contratos te vas a dar cuenta de por qué tienen que manejarlo así de cierta manera. Okay. Para empezar, en la NFL, a diferencia de los otros deportes en los Estados Unidos, ya sea el básquetbol o el béisbol, no existe el 100% del contrato garantizado. Ahí hay un asterisco. ¿Por qué? Porque ya había el vato al troll de internet poniendo, güey, Kirk Cousins fue garantizado al 100%. Ok, no hay garantizado después de 3 años. ¿Sí me explico? O sea, lo más que se ha garantizado en la NFL son 3 años. Sí hay mecanismos para ir garantizando más conforme va avanzando el tiempo. Sí existen los mecanismos y ahorita vamos a hablar de eso. Pero al día de hoy, 2021, no ha habido uno solo que se haya pagado en su totalidad después de tienes que cumplir 3 años. Tienes que cumplir ciertas cláusulas cosas. O estadísticas. Sí, y ya sea, hay diferentes tipos, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué lo comparo con los otros deportes? Porque, por ejemplo, en el béisbol, si a ti te dicen, oye, van a ser 10 años y $300 millones, te lo van a pagar los 300 independientemente de que te corten, de que te cambien, de que lo que sea, ese dinero se te va a pagar, ¿sí? En el básquetbol también. Si te lesionas, si te lo que sea, ese dinero que tú firmas se te va a pagar. En la NFL no, güey. En la NFL, ahora sí que después del segundo año de contrato, lo que resta en literal lo que está escrito es más una guía de cómo se va a llevar a cabo la negociación, más que algo ya establecido, güey. Y es algo bien cabrón porque todos vemos los números y decimos, con madre, firmó 4 años, $150 millones. Pero es el caso ideal, Pero ¿no? Es el caso ideal. Es lo que pasa si él termina jugando los 4 años y cumple con todo lo que el contrato dice. Pero ahorita vamos a ver ya números y nos vamos a dar cuenta que en la NFL rara vez sucede esto. Y vamos a explicar el porqué de las cosas, güey, que el Chile está interesante. Ok. Primeras cosas que tenemos que saber, ¿sí? Okay. En un roster de NFL, un roster que consta de 53 jugadores, prácticamente la mitad de los jugadores está en contrato de novato. ¿Qué es un contrato de novato? A través de los años ha ido cambiando la definición de contrato de novato, pero un contrato de novato es el primer contrato que firmas al entrar a la NFL. ¿Ok? La asociación de jugadores renueva su contrato ahora sí con la NFL cada 10 años. El 2020... La NFLPA. La NFLPA, sí. La Asociación de Jugadores, o sea, literal, Asociación de Jugadores de Fútbol Americano. Ok, o sea, hay un contrato de ellos con la NFL. Con la NFL, que con lo que ven cuántos... Por ejemplo,
Anteriormente, güey, al jugador, estoy hablando de los 70s e incluso antes, al jugador se le pagaba lo que el equipo creía que se le debería de pagar, ¿sí? Ok. O sea, no había un tope salarial, sino este jugador era bueno, pues le va a ofrecer una la nota. Y había esa guerra incluso antes, o sea, estoy hablando de los 50s, donde se peleaban a los jugadores de si jugaban porque antes eran dos ligas, la Liga Nacional y la Americana. Entonces, si en la Americana te ofrecían más lana, güey, pues te ibas a jugar a la Americana. Si en la Nacional te ofrecían más lana, pues te ibas para allá. Ya que se unifica la liga, se dan cuenta que hay otro problema. Hay una disparidad en los salarios. Si tú estabas en uno de los grandes equipos de la época, pues te podían pagar mucho más. Entonces, pues tenían muy buenos equipos y los otros equipos no. Conforme pasan los años, se va transformando, llega la agencia libre. Los jugadores ahora pueden decidir a dónde quieren firmar en lugar de que sean propiedad del equipo. Ok. Y se crea esta que es la asociación de jugadores, ¿sí? Entonces, la asociación de jugadores recibe dinero dependiendo de lo que genera la NFL. Ok. Si la NFL Venta de genera jerseys, de todo, todo. de todo. Anteriormente, en el contrato pasado que tenían, los jugadores recibían, que te estoy hablando del 47% del 100 que recibía la NFL. O sea, si la NFL recibía $100, 47 era para los jugadores. Con el contrato que firmaron el año pasado, ese porcentaje subió a 48.5, pero también le subieron un juego. Entonces, pues ahí hay gente feliz, hay gente enojada. Camara se enojó un chingo, güey. No, y hay muchos jugadores que estaban en contra. Richard Sherman estaba en contra, J.J. Watt estaba en contra. Pero al final de cuentas se hizo, se firmó. Y te digo, de cada $100 que recibe la NFL, 48.5 terminan en la bolsa de los jugadores. ¿Ok? Ahora, de todo tu equipo, ¿sí? La mitad, año con año, está en contrato de novato. ¿El contrato de novato qué es? Como ya les expliqué, es el primer contrato que tú firmas. ¿Ok? Actualmente, cuando tú eres novato, bajo el nuevo sistema o las nuevas reglas que firmó la Asociación de Jugadores, tú al ser novato, drafteado, firmas un contrato de 4 años. Sí o sí. Vale madre qué ronda seas. Eres primera ronda, firmas 4 años. Eres sexta, séptima ronda, 4 años. firmas 4 años. Obviamente, el dinero cambia muchísimo. O sea, Por si eres, pick, ¿no? Por pick. Si eres una primera ronda, primer pick overall, estás hablando que vas a ganar alrededor de $35 millones en esos 4 años. Si eres el último pick en el draft, vas a ganar 2.5 millones. Pesos. ¿Sí? O sea, sí es muchísimo el cambio. Y es muchísimo el cambio también incluso en la primera ronda. O sea, lo veíamos, por ejemplo, con Baker Mayfield. Baker Mayfield firmó por 4 años 32 millones. Lamar Jackson, último pick de ese draft de la primera ronda, firmó por 10. Sí, es O mucha sea, es mucha la diferencia. Pero ahorita, como vamos a ver, es mucha la diferencia en general en la NFL. O sea, es abismal lo que cambia Ganan de unos contrato contra contrato. Pero bueno, ese es el primer punto que tenemos que saber, es que casi siempre, o sea, en general, La si tú mitad agarras... del roster tiene contrato de novato. Sí, de los 53 jugadores, la mitad están en su contrato de novato. ¿Qué ha habido? Los undrafted, estos son contratos independientes, ¿verdad? Ah, qué bueno que lo mencionas. Los undrafted también firman un contrato de novato, pero que es diferente. Los undrafted, ¿qué ventaja tienen? Que ellos pueden decidir con quién firmar, pero los contratos de undrafted son de 3 años. De 3 años. En lugar de que sean 4, son 3. Pero son de menor, o sea, es Obviamente, menos lana. sí. ¿Sí? Para que te des una idea, si lo comparamos, un undrafted free agent en esos 3 años va a estar pagándole $1 millón y garras. ¿Sí? Obviamente puedes darle un poco más con ciertos bonus o con ciertas cosas, pero En promedio. así como lo puedes subir, también lo puedes bajar. Me tocó leer el caso de un jugador que firmó un contrato de $1.3 millones. Al güey lo cortaron en la semana 4 de preseason y terminó solamente Con el signing bonus. ganando $30,000. Del $1.300.000 que había firmado, solamente ganó $30,000. O No sea, manches, güey. es casi nada. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada garantizado. Sí. Todo esa base de... Bueno, todo su contrato era base de benchmarks. O sea, tienes que jugar o tienes que entrar Jugar al ciertos partido. partidos, tantas yardas. Todo ese tipo de cosas. Y como no se cumplieron porque lo cortaron, pues termina teniendo de cuenta que el signing bonus que era de $30,000 y fue todo lo que le pagó el equipo. Pero bueno, en la NFL, güey, si tú firmas un contrato de 5 años,
es más probable que te corten al año a que juegues los 5. Por estadística. Sí. O sea, de todos los jugadores que han firmado contratos de 5 años en los últimos 10 años, ha habido más jugadores que los cortan al año de haberlo firmado que jugadores que sí cumplen los 5. Isaiah Wilson. ¿Por qué? Pasa, güey. O sea, es más barato para los equipos cortarlos y tener cierto dinero muerto dentro de sus equipos que seguirles pagando. ¿Por qué? Porque la NFL es una liga donde si no estás generando, o sea, no te van a pagar por lo que vas a hacer, te van a pagar por lo que estás haciendo. Oye, y ese dinero muerto, güey. O sea, el dead space o lo muerto que está ahí es conforme al contrato que tú tenías. Sin bonos. A lo garantizado que te habían dado. Ok. Sí, o sea, ejemplo. Baker Mayfield, volviendo a los 32 millones que él firmó. Creo que su contrato tenía 20 garantizados, no estoy muy seguro, estaba por ahí el número, pero de esos 20 garantizados, no es, o sea, son 20 que sí le van a pagar, pero le van a pagar, o sea, se los van a pagar en el momento en el que firma porque es un signing bonus, pero se van a ir al tope salarial dividido en ciertos años. O sea, esos 20 van a caer. Cada año te impacta diferente, ¿no? Cada año te impacta diferente. Pues por lo general, el año de novato te impacta casi nada. Y conforme pasan los años, te impacta más. Entonces, es un mecanismo que utilizan los equipos para poder poder armar rosters más competitivos, pero se meten en problemáticas donde de repente tienen mucho dinero en ciertos jugadores ciertos años y no necesariamente ya los quieren tener, les gustaría cortarlos, pero no los pueden cortar. ¿Por qué? Pues porque les generaría mucho dinero muerto. Money. Mucho dinero muerto. Ahorita vamos a tocar un poquito más acerca de ese tema. Ok, si tú firmas un contrato de 3 años, güey, es 3 veces más probable que te corten al año a que termines el contrato, güey. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo, güey? Que firmas contratos cortos y no los cumples, y luego firmas contratos más largos y tampoco los cumples. Ajá. Entonces, ¿qué debe hacer el jugador, güey? ¿Firmar contratos de 10 años o firmar contratos de 1 año? ¿Quién sabe, güey? O sea, es una disyuntiva y es algo que cada quien tiene que pensar. ¿Por qué? Porque históricamente en la NFL, jugadores que firman más de 6, 7 años nunca cumplen su contrato. Nunca lo cumplen. Ahorita vamos a tocar su tema. Pero pues vemos que también los que firman contratos cortos, güey, tampoco. Entonces, está bien cabrón, güey. Sí, o sea... No, y digo, no sé si más adelante vamos a tocar esto, pero... Por ejemplo, quisiera tocar el tema de Corey Davis. Ok. Corey Davis no hace nada sus primeros 3 años. Sí. Y a su año de contrato juega bien. Sí. Entonces ya se ganó una papa con los Jets. Lo más probable es que sí. Bueno, sí, ya lo hizo. Ya lo hizo él. Y no hizo nada los primeros 3 años. Esa es la ventaja que te puede dar a lo mejor jugar esos 3 años. Ahora también, Corey Davis estaba en una posición donde él fue un pick alto del draft. ¿Sí me explico? O sea, pick alto me refiero no necesariamente a una primera ronda, primeros 10 picks, pero... O sea, primeras 3 rondas son los jugadores que tú esperas. No, fue cuarto pico. Bueno. Tus primeras 3 rondas tú esperas que sean jugadores que impactan luego. Sí. No te puedes rendir tan rápido. Cuarta, quinta, sexta y séptima ya son más proyectos, si lo quieres ver así. Con Corey Davis tú esperabas que fuera más de lo que hizo, pero el simple hecho de haber jugado bien una temporada le valió un nuevo contrato. Y ahorita vamos a ver ya en números fríos muchísimos casos como el de él. Tengo yo así nomás presente el de Sammy Watkins. Sammy Watkins era uno de los jugadores que más cobraba en el roster de Kansas City y no era ni siquiera el segundo mejor receptor del equipo, güey. ¿Sí? Nunca hizo nada. Pero era de los 8, exacto. Bueno, fue de los 8 que más cobraron en su estadía ahí. Ahora, como él hay muchos casos, o sea, tienes, por ejemplo, en cargadores, Tyrod Taylor está dentro de los 8 mejores pagados y no jugó prácticamente nada en la temporada. Jared Goff. Entonces, ahí es donde empiezas a ver, oye, güey, ahí es donde se diferencian los buenos equipos de los malos equipos, en no darle dinero a jugadores que... No, y a mí este tema se me hace súper interesante. Bien, muy cabrón, güey, porque ahí es donde se ve qué tanto trae el general manager. Y tocaste un punto importante que... sí, o sea, aquí se ve la diferencia. Muchas veces vemos, oye, este equipo está empinado porque el coach no vale madre, porque los jugadores no valen madre, pero este es un punto un punto administrativo que le da una ventaja competitiva a los equipos que saben hacer las cosas bien, güey. ¿Sí? Ok. Así ya, números. En promedio, güey. En general, en la NFL.
solamente se cumplen 3/5 de los contratos. O sea, si tú firmaste 10 años, vas a jugar 6. Tú firmaste 5, vas a jugar 3 en promedio. Y se cobra el 64% del contrato. ¿Sí? O sea, si tú ves que alguien firmó un contrato por $100 millones, la probabilidad te dice que va a recibir 64. No va a recibir los 100. ¿Por qué? Porque probablemente lo van a cortar antes, lo van a tradear, cualquier cosa. Pero esa es la media, güey. Ahora, obviamente hay casos muy para arriba y hay casos muy para abajo. Pero ya la media nos dice de cómo se comporta y cómo sucede en la NFL en las negociaciones y lo que en verdad pasa. Porque todos vemos, oye, volvemos al mismo caso. Kirk Cousins, él firmó 84 garantizados. Sí, su caso atípico. O sea, fue el primer caso donde literal le dijeron, oye, te vamos a pagar todo de jalón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Kirk Cousins sí, cierto. Kirk Cousins fue garantizado todo. Él tenía dos cosas a su favor. La primera, ser quarterback. Esa es la palanca más grande que tienes en la NFL, ser quarterback. Tú puedes ser quarterback no tan bueno y lo más probable es que recibas un buen contrato por el simple y sencillo hecho de ser quarterback. La segunda gran ventaja que él tenía era que había equipos peleándose por él. Entonces, él, o sea, si está peleando un equipo y me ofrece algo, pues le digo, oye, acá me están ofreciendo esto, ¿cómo me lo mejoras? Mejor postor. No, pues acá, yo te lo mejoro así, no, pues ¿cómo me lo mejoras? Al grado donde, pues terminaron garantizándoselo. No era tantísimo dinero, pero era todo garantizado. ¿Cómo es eso? O sea, ha habido muchas decisiones de muchos equipos que se van pagándole al... Necesitan quarterback y le pagamos a Brock Osweiler. Sí. Le pagamos a Kirk Cousins. Y así pasa. Y va a seguir pasando. Y ese es el error más grande que hay en la NFL. Y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, el quarterback, no nomás el quarterback, en las posiciones en general. Si tu jugador no es top 8 de su posición, o top 10, para dejarlo en un número un poquito más... Si tu jugador no es top 10 en su posición, las estadísticas te dicen que no lo deberías de firmar a un segundo contrato. Y ahorita vamos a ver por qué. Aguanta, no comas... No comas ansias. ¿Por qué es de esta manera, güey? O sea, ¿por qué porque es así? Porque no es como en la NBA que se les garantiza el todo o en el básquetbol que se les garantiza todo. Status quo, güey. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el status quo? Nunca se ha manejado así. O sea, los dueños y los managers no tienen por qué manejarlo así. ¿Por qué? Pues porque año con año hay un madral de novatos que quieren entrar a la NFL y jugar. Y hay muchísima demanda y si tú no rindes, pues te va a cortar y ya está, ¿sí? Literal no hay o sea, no me conviene a mí como manager darte garantizado. ¿Por qué? Porque es el deporte más violento, donde hay más lesiones, donde hay más todo, como para meterle mucha lana a un jugador que no estoy seguro si va a poder rendir el próximo día. Entonces... Sí, aunque todos los jugadores quisieran que se lo garantizaran, no se puede. No se puede. Y pues yo como manager, ¿para qué lo hago si año con año en el draft, o sea... Está hablando que si la mitad de tu equipo está en contrato de novato, ¿qué te dice eso? Que cada 5 años, cada 5 años, tú debes de tener entre un 60 y un 70% del equipo nuevo. ¿Sí? Sí, porque entonces, si tú comparas, que renovarlos a todos. Tienes que renovar todos o tienes que cortarlos. Entonces, cada 5 años tú estás cambiando en chinga. Y esa es la diferencia que muchos decían, es que de colegial a NFL es muy diferente porque agarras estabilidad. No, güey. El jugador promedio dura 3 años en la liga. El jugador promedio. ¿Sí? Entonces, cada 5 o 6 años, tu equipo se está cambiando prácticamente en un 50-60%. ¿Sí? Sí. Y yo creo que también es algo muy difícil porque nosotros, como aficionados, nos encariñamos de los jugadores. Sí. O sea, que dices, no, por ejemplo, Le'Veon Bell, güey. Le'Veon Bell, dices, jugadorazo, güey, lo quiero en mi equipo toda su vida, toda su carrera. Pero al final del día no te conviene. No. Para el equipo no es bueno. Y se vio, o sea, Pittsburgh, tú puedes decir cuando pasó eso, yo que le voy a Pittsburgh, sí se sintió gacho de que el vato ya no está, qué mala onda. Pero la verdad es que desde que salió no ha hecho nada absolutamente relevante. O sea, no ha hecho nada relevante como para poder decir, oye, tal vez sí tenía todavía más, ¿sí? Entonces... A nosotros como afición puede que nos enojen muchas veces las decisiones que toman los managers o toman las directivas, pero la verdad es que están en esa posición por algo, güey. O sea, son gente que sabe lo que está haciendo y que por lo general deben de tomar las decisiones correctas, ¿sí? Ok, a un jugador, ¿cómo se le paga? Se le pagan de 2 maneras diferentes, con bonus y con salario,
Ok. ¿Sí? Y en ambas situaciones hay dinero garantizado y hay dinero no garantizado. Ejemplo, con el bonus. ¿Qué es un bonus garantizado? El de firmar. Es un bonus garantizado. Es un bonus que sí te vamos a firmar. O sea, tú firmas Signing bonus. el signing bonus y te dan una lana nada más por firmar. ¿Qué es un bonus no garantizado? Oye, tienes que anotar 10 veces. Sí. Oye, tienes que jugar 15 juegos. Oye, tienes que formar parte del 60% de las snaps ofensivas. Sí, o sea, hay muchas... Sí, ciertos lineamientos que ciertos tienes que lineamientos cumplir. para el bonus. Y el salario es lo mismo. El salario garantizado es, oye, si tú formas parte del roster, ya es salario garantizado. Ok. Si eres Independientemente, no, roster. Ok. Practice Squad no es roster. Y el no garantizado del salario viene siendo, oye, tienes que jugar el partido. Y bueno, hay una disculpa. Aquí este pinche mión tuvo que ir a Como una siempre. escala técnica. Pero bueno, seguimos. Tenemos salario garantizado, no garantizado, ¿sí? Ya más o menos lo explicamos. Garantizado es con que formes parte del roster. No garantizado es donde te dicen, oye, tienes que literal estar uniformado para el día del juego. Ok. Inclusive hay casos donde te dicen, oye, tienes que jugar cierta cantidad de jugadas, etcétera. O sea, eso ya depende de cómo hayas Sí, tú firmado el contrato. firmado tu contrato. Entonces, por eso, por ende, hay casos donde te cubren las lesiones, hay casos donde no te cubren las lesiones. O sea, por eso varía mucho el hecho de que tú firmes un contrato, pero no se te pague el 100% del contrato. Se te paga en promedio el 64% y varía de jugador a jugador dependiendo de estas características, ¿ok? Ok. Algo que mucha raza va a decir, bueno, tiene nada que ver con los contratos, de qué me estás hablando, güey. En Estados Unidos existe esto que se le llama el income tax, güey. Ajá, es lo que Es tienen lo que que- pagar los jugadores como... Aquí en México también pasa, güey. O Impuestos. sea, los impuestos que tú pagas por trabajar. Es una o sea, todos podemos decir que es una pendejada. O sea, tú trabajas y tienes Sí. que pagar, pero pues así pasa, güey. Pues tienes que pagar La hasta cosa por es- tener carro. Aquí en México, güey, tú pagas un porcentaje de lo que ganas. Y es general para todo México, ¿sí? En Estados Unidos, como digamos, el Estado tiene cierta independencia, o no independencia, pero se comportan rige bajo diferente. sus propias reglas o bajo ciertos lineamientos diferentes, esto cambia de estado a estado. Ok. Entonces, ¿a qué eso va, no sabía, a güey. qué va esto, güey? Si tú firmas un contrato en Florida, Nevada, Tennessee, Texas o Washington, vas a recibir más lana en un contrato que si tú firmas en cualquiera de los demás. ¿Por qué? Porque esos estados no tienen impuestos por lo que Ok. tú ganas, güey. Si tú ganas $10,000, tú ganas $10,000, güey. Y ya Libres. está. Libres, güey. Entonces, si tú eres un jugador y vas a ganar millones de dólares, si es un atractivo muy Claro, cabrón güey. irte a uno de estos estados, güey. ¿Sí? Washington, O sea, Texas, Tennessee. Nevada y Para los que Florida. no sepan, soy titán. Entonces, ¿qué viene siendo lo del single? Lo del single viene siendo que todos pagan una misma cuota. Seas multimillonario o seas persona regular normal, Ok. pagas una cuota. Colorado, Indiana, Michigan, Pensilvania, Massachusetts, Illinois y North Carolina. Hay más estados, yo puse los que tienen que ver Los con la principales. NFL. Los que tienen que ver con Sí. la NFL, son los que tienen equipo. Y el graduated, ¿qué significa? Entre más ganes, más pagas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, oye, no, pues no me conviene irme a jugar a Kansas, no me conviene irme a jugar a California, no me conviene irme, porque pagas más en impuestos. Ahora, ahí también juega el hecho de, pues también jugar en una metrópoli te trae más ganancias en Sí. cuanto a Patrocinio. patrocinios y demás. Y aparte es más, o sea, está más chido, güey. Vivir, no es lo mismo Sí, vivir no en... es lo mismo vivir en en Nueva Nueva York, York. que en Tennessee. Ándale, a eso es lo que iba. Entonces, eso también juega un papel. Lo quise poner aquí porque, volvemos, o sea, si eres un jugador, esas cosas no se te pasan. A los agentes no se les pasan. O sea, ellos van a recibir una lana dependiendo de lo que gane su jugador y eso también tiene que ver. Es un atractivo que a la gente, o sea... Y puede ser un arma también como Claro, manager, ¿no? Güey, ¿por qué Tom Brady firmó con Tampa? Ahí está, güey. Tampa Ajá, está en Florida. Florida. No, iba a ganar, la lana que iba a ganar iba a ser completamente Libre. de él. Lo que gane de patrocinios va a ser de él, no tiene que darle nada al Ah, Estado. mira, qué chingón, no sabía, güey. Entonces, eso es un punto que muy poca gente sabe y es un factor cabrón, güey. O sea, es un factor. Estamos hablando que, si, imagínate, la verdad es que no me sé los porcentajes del Sí, de los graduado, otros.
O sea, decirte, en California es el 13% o el 15%, no sé, güey. Pero imagínate, si tú firmas por $100 millones, en Florida tú recibes 100. Si firmas en California por 100, vas a recibir 90, güey. Okay. O sea, ya es un chingazo. Es un chingo, es un chingo. Sí, y más porque estamos hablando de muchísimo dinero. Kansas, entonces, es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué tanto peso le quieres dar o qué tanto? Ya es pedo de cada jugador. De cada jugador, de cada quien, pero ahí está, ¿sí? Entonces, esos equipos que están en la zona de no tax, pues quieras o no, tienen cierta ventaja competitiva sobre los demás. Pero bueno, en la NFL, güey, ¿qué pasa? ¿El valor del mercado es el que te da lo que tú vas a valer? No, güey. ¿Por qué? Competencia. Porque tenemos salary cap. ¿Sí? O sea, cuando tú juegas fútbol, soccer, eres Messi, eres el mejor del mundo, vales una lana y pues es lo que vales, güey. En la NFL no. En la NFL puedes ser el mejor de todos, pero vas a valer lo que el salary cap te permita que valgas. Ok. Cada vez vemos más que vemos que los equipos pagan más por ciertas posiciones y eso fluctúa y cambia. Pero bueno, ¿qué pienso yo que está pasando últimamente? Yo soy de la idea de que los quarterbacks, y ya lo platiqué en este podcast, ya no se les puede estar pagando lo que se les está pagando. Es una cantidad estúpida de dinero. Es muchísimo lo que abarcan en cuanto al salary cap y no es sustentable la manera en la que está creciendo. Y normalmente es en base a tu competencia. Bueno, con base a tu competencia, ¿no? O sea, ¿lo que se te paga? Lo que se te paga. O sea, por ejemplo, si a Deshaun Watson le pagaron tanto, normalmente a lo mejor Dak Prescott va a querer... Vas a estar más o menos por ahí. Hay una estadística que nos dice que si tú eres el siguiente jugador en firmar contrato en esa posición y eres lo suficientemente bueno como para ser considerado top 5, deberías de firmar un contrato entre 10 y 15% más grande que el último jugador que firmó, un contrato similar. Ejemplo, si ahorita que dijiste Deshaun Watson, si Deshaun Watson firmó por 150 millones, que es tanto al año, el siguiente quarterback con esas características... ¿Un 10% más? Debería de ser tan 10% más. Okay. ¿Sí? Ahora, Mahomes vino a darle en toda su madre a todo. A todo lo que teníamos de esto, pero eso ya es punto de aparte y lo vamos a tocar ahorita. ¿Cómo se saca el tope salarial? Ya lo habíamos hablado, es las ganancias que tiene la NFL, ¿ok? Por .48, que es lo que le corresponde a los jugadores. A los jugadores, dividido entre 32, que es el número de equipos. Ok. Ahora... Este año bajó, ¿no? Este año bajó porque bajaron las ganancias de la NFL debido a la pandemia. COVID. Entonces, este es un sistema que está basado 100% en ¿qué? En inflación. El primer año que hubo tope salarial, güey, creo que fue 2008, 2006. Eso ya... Sí. Como dice mi compa Enrique de la Odisea, mentiras.com. ya eso lo investigamos después. Pero el primer año que hubo... el tope salarial era de $34 millones. $34 millones para equipo, todo el roster. Por equipo. Estamos hablando que ahorita el año pasado fue 198. Están 182. Y este año bajó a 182, 185. 182.5. Una cosa así. Entonces, es lo que tienes para todo el equipo. Ha subido muchísimo. La cosa es un sistema que está basado en la inflación continua. Y la inflación continua funciona hasta que deja de funcionar, güey. ¿Sí me explico? O sea... todo lo que es exponencialmente creciente para siempre, pues no hay tal cosa, güey. Claro. Sí. El 94. Bueno, en el 94 empezó, me lo dijo ya el Vic. Entonces, sí ha crecido muchísimo. La cosa es hasta dónde va a seguir creciendo y de qué manera. Y la NFL ha seguido creciendo año con año, pero ya vimos, este año de pandemia se vino abajo y le dan medio en la madre a los contratos que ya tenían pensado. Esta gráfica, güey, se me hace bien interesante porque aquí estamos hablando de los jugadores. Ok. ¿Sí? Tus 8 mejores jugadores son el 15% del equipo. ¿Sí? Ajá. Los jugadores que tienen contrato de novato son el 50% del equipo. Y el resto del equipo es pues el 35%. ¿Sí? O sea, es una matemática muy básica. Sí. De tu roster de 53... Pero estamos hablando por números, ¿verdad? O sea, sí, de tus 53 jugadores... Estamos hablando los que 8 es el 15%. Son los top, o sea, los mejores 8 jugadores que tienes. Jugadores que tienes con contrato de... o sea, top 8, perdón, me expliqué mal. No son los 8 mejores jugadores, son los 8 jugadores que más cobran. Ok. Que más cobran en tu equipo, ¿ok? 8. La mitad de tu equipo tiene contrato de novato y el resto del equipo pues tienen un contrato, es su segundo o tercer contrato, pero no es ni mucho, ni poco, güey. O sea,
Así está en cuanto a jugadores, ¿ok? Ahora, quiero que veas lo que ganan, güey. Tu top 8 jugadores consume en promedio en la NFL el 48% del tope salarial de cada equipo. Mames, es un chingo, güey. Los novatos, que son el 50% de tu equipo, solamente tienen el 13% del todo. El resto del equipo tiene de ahí entre un 39 y un 40% de lo que el equipo puede gastar. Y... O sea, el 15% de los jugadores gana el 48% de la lana del equipo, sí. Ahora, lo que te decía hace rato se vuelve aquí muy importante porque los equipos a veces tienen jugadores ahí que no tiene sentido que estén ahí. Uh-huh. O sea, lo que te decía de Sammy Watkins, porque es uno de tus jugadores más pagados, güey. Sí. Tyrod Taylor, porque es uno de tus jugadores más pagados, güey. O sea, ¿qué estás haciendo mal para que uno de esos jugadores que no influye tanto te genere tanto golpe en el tope salarial? Y tiempo, antes de que me digas algo. Lo del 6% del cap muerto es el promedio de la NFL. O sea, 6% de lo que tú tienes para gastar se te va en jugadores que cortaste, que se retiraron, que X, Y, Z. Okay. ¿Sí? Aquí lo importante es ver que, como en la vida real, güey, o sea, como en cualquier otro lado, muy pocos jugadores acaparan muchísimo del dinero en la NFL. ¿Sí? Y los novatos, o los que están en contrato de novato, que es prácticamente la mitad de tu equipo, es muy poco. Pues reciben solamente el 13%, güey. Entonces, aquí es donde yo reitero lo que te comentaste hace ratito. Si tu jugador novato no entra dentro del top 10 en su posición, había mencionado top 8 porque era lo que había sacado aquí, pero si tu jugador novato no entra dentro del top 8 de mejores jugadores de su posición, independientemente de cuál sea, viéndolo desde el punto de vista administrativo, no tiene sentido que lo renueves, güey. Uh-huh. Y ahí es donde ya empieza el, ay, güey, pues será top 8, no será top 8, valdrá la pena que lo renueven o no. Y ya empieza a tener más sentido el ver a los jugadores no como con cariño de, lo quiero mucho, sino desde el punto de negocio. Vista. Sí, a mí me preguntaban mucho, yo que le voy a Pittsburgh, oye, ¿qué piensas de Juju? Y yo a Juju dije, toda la pretemporada dije, Pittsburgh no lo va a poder firmar. Porque para mí Juju no es de los mejores 8 receptores en la NFL. Entonces no tiene tanto sentido firmarlo. ¿Por qué? Porque pues no quieres que pase al top 8 de jugadores o al resto del equipo. No va a firmar por dinero del resto del equipo. Va a firmar por dinero de top 8. Entonces, si no es top 8 en su posición, pues no tiene sentido firmarlo, güey. Claro. ¿Sí? Y está cabrón porque le damos muy poca importancia a veces a los jugadores que están en contrato de novato. No necesariamente novatos. Uh-huh. Hay que hacer esa distinción. No son, o sea, el 50% del roster no son novatos, pero tiene contrato de novato. Habíamos dicho, ¿cuánto dura el contrato de novato? 4 años. Y los jugadores de primera ronda tienen una opción 5 a quinto año. ¿Ok? ¿Solamente son los de primera ronda? Sí. Para el fifth year option es jugadores de primera ronda. ¿Y esa extensión cómo se hace? Esa extensión es... un promedio de lo que es. En su contrato ya viene establecido. O sea, tú tienes dependiendo de dónde te draftearon, o sea, si eres primer pick, segundo, tercero, así hasta el 32, tu opción a quinto año es un porcentaje del total, güey. Okay. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, volviendo al caso de Baker Mayfield, él firmó por 32 millones 4 años y su opción a quinto año es por 28 millones, ese quinto año solo. Okay. Y tú dices, es un chorro 28 millones en comparación de los 32 de 4 años. Sí, pero es poco si lo comparas con el resto de los quarterbacks. Sí. O sea, Russell Wilson gana 35, Aaron Rodgers gana 30. O sea, no está mal. ¿Sí? Es un buen deal para los equipos el tener esa opción a quinto año. Entonces, ya viéndolo así en gráfico, o sea, lo que en verdad se le paga a los jugadores es donde empiezas a ver cuándo al equipo... Si un equipo la caga en uno de esos 8 jugadores, se va a empinar. Me estoy acordando de los Kansas City Chiefs. Ok. Mahomes son 500 millones, ¿no? Sí. Estoy hablando de aprox, 50 millones por año. Fue de 10 años, ¿no? Y ahí es donde estamos mal, güey. Bueno, en promedio. Ahí te va, tiempo. Él firmó una extensión a 10 años cuando todavía le quedaban 2 años de contrato. Ok. Entonces, en verdad, le quedan 12 años de contrato. Ahorita. Sí. Bueno, al año pasado, que fue cuando se firmó.
Hoy por hoy, Patrick Mahomes no es de los 8 mejores pagados de su equipo al año. Al año. O sea, este año él no es uno de los 8 mejores pagados de su equipo. Porque sigue ganando el contrato Porque que tenía sigue antes. ganando el contrato pasado. El problema es que el contrato de Mahomes es lo que se le llama el back-end heavy. O sea, es muy pesado después. No es un contrato que pague 50, 50, 50. Es un contrato que ahorita casi no paga. Y luego el tercer año paga más o menos. Y a partir del cuarto, quinto año, 60 millones, güey. 65 millones. Y ahí es donde, vámonos. O sea, si el tope salarial no sube en la manera en la que tú esperas, te va a empinas. matar. Ahora, es que imagínate, güey. Si son 60 millones, o sea, en el cuarto año, 60 millones de dólares. Estamos hablando que son 180 millones de... Ahorita de cap room. Si fuera ahorita... Es un tercio del... Es un tercio de todo en un jugador, güey. Y luego súmale de Travis Kelce, güey. Chris Jones. Esos tres ya te subieron el 50%. Ya no puedes, güey. No puedes mantener un equipo así. Y les está pesando ahorita con los dineros y todo. No puedes. Entonces es lo que te digo. O sea, tiene sentido desde el punto de vista de Kansas City tener ese contrato. ¿Por qué? Porque Kansas City lo está viendo como una inflación. Es como si tú compraras ahorita, si te dijeran, oye, te vamos a respetar el precio de Bitcoin de ahorita a los próximos 10 años. ¿Comprarías mucho Bitcoin, sí o no? A ver, ¿cómo? Sí. Te dicen ahorita, te vamos a respetar el precio de Bitcoin de ahorita a los próximos 10 años. ¿Lo harías, sí o no? Ahorita mucha gente va a decir, sí, a huevo sí lo haría. Porque Bitcoin está para arriba y bien cabrón. Pero Bitcoin también se puede eventualmente bajar y a chingar tu madre. O sea, valiste madre, güey, ¿sí? Lo mismo pasa con Mahomes. Ya tienes un precio establecido para los próximos 10 años. Eso medio mantiene tranquilo a Kansas porque dicen, bueno, ya tiene un máximo. O sea, es lo máximo que lo va a poder pagar. Pero si llega a bajar tantito su nivel o el tope salarial no sube como ellos esperan, o hay 1000 factores que juegan detrás de eso que no pasan de la manera en la que ellos lo planearon. Es demasiada confianza en una sola persona. Y ese es el problema. El problema es que todos quieren al próximo Tom Brady y Tom Brady nunca tuvo eso, güey. Y esa es la gran discrepancia, güey. O sea, quieres tener a Tom Brady, pero Tom Brady no tuvo eso. Entonces, ¿por qué piensas que Mahomes va a ser? O sea, no funciona así. Por más bueno que sea, si no tienes dinero para pagarle la línea, los receptores, no lo vas a hacer mal. Y ya, si no lo han visto, ahí en Spotify tenemos un capítulo exclusivo hablando del contrato de Mahomes. Y como para mí, como les digo, es una pendejada, pero bueno, ya solamente el tiempo lo dirá. Volvemos de los jugadores que han estado en la NFL, contratos de 10 años, no ha habido uno solo que lo haya cumplido. ¿Quién era otro? Michael Vick terminó en el bote. McNabb, ¿no? Donovan McNabb, no, firmó 5 después con Washington, que fueron los peores contratos en la historia, pero X. No me acuerdo si Albert Hainsworth fueron de 10 o cuánto fue, pero también fue uno de los peores contratos en la historia de Washington. Drew Bledsoe. No lo completó. Doante Culpepper creo que tampoco lo completó. O sea, un contrato de 10 años en un deporte de contacto, no, güey, no se hace. No se hace. O sea, es un mal contrato y el tiempo nos dará la razón, güey. Pero bueno, a lo que sigue. Estos son los números del 2020, ¿sí? En roster había 1,696 jugadores, más practice squad, más lo que tú quieras. ¿Ok? Los 32 equipos. Eso nos da 6,336 millones de dólares en total para esos 1,696 jugadores. ¿Ok? Los 256 los mejores pagados ganaban prácticamente la mitad de lo que ganaban todos. No manches. O sea, 3,042 millones de dólares se estaba yendo en solamente 256 jugadores. ¿Qué es el...? Es el top 8. Lo que te puse ahorita, top 8, literal. O sea, es el top 8 de cada equipo. El problema es... Pero es al menos del 10%, güey. Es como el 15, güey. Ya ahorita lo vimos. X, güey. No vamos a meter ahorita en pendejaditas. A lo que va con este número es... De estos 256... Tú esperarías que todos fueran top en su posición, güey. Claro. El problema de estos 256, te puedo casi asegurar que hay más de 20 quarterbacks. ¿Sí? Que hay más de 20 tackles izquierdos. Así te vas, güey. Hay posiciones que son mucho más pagadas
pero no necesariamente reditúan, porque de los 20 quarterbacks que le estás pagando, que están en ese top, ¿cuántos son competitivos? La mitad, si bien te va. Y ese es el problema. Si tu quarterback, o sea, la liga va a avanzar a eso. Si tu quarterback no te reditúa en los primeros 3 años, pues la chingada. Sí, pues no me que conviene, sigue. güey. Ya lo vimos. Ya pasó con Sam Darnold, ya pasó con Josh Rosen, donde, oye, luego, al que sigue. Y así va a pasar. Con Jared Goff ahorita. Y así va a pasar. Y va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no es redituable. Ujú. O sea, darle un contrato a Kirk Cousins grande no fue redituable para Minnesota. Darle un contrato pesado a Matthew Stafford no fue redituable. Joe Flacco en su momento, darle una extensión no fue redituable. Brock Osweiler. Jake Cutler en Chicago no fue redituable. Brock Osweiler en Tejanos no fue redituable. No es redituable darle un segundo contrato si tu jugador no es top 8, güey. Y eso que se lo meten en la cabeza todos, independientemente de la posición que juegue, independientemente de que sea favorito del público. Si el güey no es top 8 en su posición, no lo deberías de contratar. O sea, no deberías de es que ya hay veces darle un segundo contrato. Que están tan desesperados que quieren lo que sea. O sea, Osweiler, no tengo quarterback. Vámonos. O sea, el que jugó bien la temporada pasada. Y ese es el problema. El problema es que te sale mejor agarrar a uno, e incluso 2 novatos, güey, como lo hizo Washington en su momento con Robert Griffin y Kirk Cousins. Agarra a 2, a ver si le pegas a uno. Y batállale tantito. Te sale mejor eso que atorarte una lana con un quarterback que no lo vaya a hacer. Y eso funciona para todas las posiciones. Ahora, ahí les puse un pequeño guiño. Tenemos 256 jugadores, tienen $3 millones de dólares. Los 32 dueños se meten $6,864 millones de dólares. Digo, eso fue en el 2020. Sí. 2020 nada más. 32 dueños, $6,864 millones de dólares. O sea, hicieron mucho más lana que todos los jugadores juntos, güey. Pero eso ya será tema para otro episodio. O sea, solamente los dueños ganaron eso. Sí, güey. Sí, o sea, te digo, acuérdate, te dije, el collective bargaining, o sea, los jugadores, el Player Association gana el 48% de lo que genera la NFL. ¿Y el otro 52% de quién es? Pues de la NFL. De los dueños, güey. ¿De los dueños? De los dueños. ¿Sí? La madre. Por eso los dueños ganaron un chingo de lana, pero bueno, eso ya es más o menos lo de los contratos. Ahora, ¿qué otras cosas puede haber? Van a preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia entre un restricted y un unrestricted free agent? Ok. Un agente libre no restringido es cualquier agente libre que ya jugó mínimo 4 años en la NFL. Okay. ¿Cuál es el contrato de novato? 4 años. 4 años. Cuando se termina tu contrato de novato, si fuiste drafteado... Unrestricted. Es un restricted free agent. Puedes firmar con cualquier equipo que te dé más lana, güey. Los restricted free agents son, por lo general, los jugadores que no drafteas, los undrafted. ¿Por qué? Okay. Porque el undrafted, ¿cuántos años firma? 3. Se le acaba el contrato de 3 años. Entonces, él puede negociar con otros equipos, pero si el equipo lo firma, tiene que darle una compensación al equipo al que lo agarró primero, güey. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo se decide esa compensación? Dependiendo de lo que él haya hecho en el campo. Equipo. ¿Sí? O sea, si él fue uno de los top 10 corredores, para poner un ejemplo, oye, pues el otro equipo va a tener que dar una segunda ronda, güey. Entonces, pues darías una segunda ronda por un corredor. Híjole, no sé. O sea, ahí es donde pones a ver. ¿Son los compensatory picks? No, eso es otra cosa. Los compensatory picks son otra cosa. No, o sea, es restringido. Okay. O sea, el RFA, Restricted Free Agent, es porque un equipo va a perder una pieza clave. Okay. Entonces el equipo que lo agarre tiene que dar una compensación a ese equipo. Ya. ¿Sí? Es raro. O sea, la verdad es que los restricted free agents son pocos. ¿Por qué? Pues porque son muchos los parámetros que tienes que tener. Tienes que ser undrafted o haber jugado menos de los 3 años menos de 4 años en la NFL. Y haber sido muy bueno. Y haber sido muy bueno. Sí, o sea, son muchas las cosas que tienen que pasar y rara vez sucede, pero bueno, ese es otro factor que puede ahí salir como pregunta. Ajá. Otra cosa que se pueden preguntar es cómo firman los novatos sus contratos. Como les dije, actualmente son contratos de 4 años. Varía dependiendo de dónde te agarran. No de tu posición, güey. ¿Ok? O sea, si eres quarterback número 1 o eres tackle número 1, el número 1 ya tiene cierto valor. O sea, un 35 valor, millones. Algo así. O sea, ya tiene algo establecido.
No es de que, tiene que ser quarterback para que sean 35, ¿sí? Sí, O sea, sí, sí. ya está establecido, entonces, Oye, ¿qué pedo si por ejemplo, yo Steelers, tengo muy poco cap room y todavía me falta firmar a mis draft picks? ok, ahí te metes en un... Tú cuando vas al draft, Tienes que tener ese hueco. por tus picks, tú ya sabes cuánto vas a meter. Ajá. Porque lo que te dije, si eres el número 1, son 30 y tantos. Y luego número 2, va bajando y va bajando así. Si no tienes espacio y tienes un pick muy alto, ¿cuál es tu única opción? Tradear. Cambiarlo. Irte para abajo. Literal. Y es lo que vemos que a veces hacen los equipos. Por lo general, ¿qué hacen Una los vez me pasó equipos? en el Madden. ¿Qué hacen los equipos? Por lo general, ¿qué hacen los equipos en el draft? Antes del draft, cortan gente. Sí. Para que les den espacio en el tope salarial. Sí, y tener ese hueco y que Y no ya te tener afecte. ese juego. Porque te digo, ya está más o menos establecido dependiendo del pick cuánto vas a gastar. Entonces el equipo, independientemente de que va a draftear jugador X, Y o Z, ya sabe más o menos cuánto va a gastar. O sea, los jugadores, la verdad es que en su contrato de novato tienen muy poca holgura para negociar. ¿Por qué sucede esto? Porque anteriormente la NFL, o sea, el equipo le pagaba lo que ellos creían que era lo ideal. Pasó, por ejemplo, el último gran caso así fue con Sam Bradford, que firmó más de 70 millones en su contrato de novato. Porque había jugado con madre en Porque había jugado con madre en college y estaba bien cabrón y lo que tú quieres. No lo hizo en la NFL, pero de todos modos sigue siendo uno de los, creo que, 10 jugadores que más lana han movido en la historia de la NFL. güey. en Super Bust. Y o sea, no la hizo en Rams, no la hizo en... O sea, equipo que tocaba era equipo que no la hacía chido, pero ganó muchísimo dinero, güey. Pero eso ya no lo pueden hacer. Eso ya no, ¿por qué? Porque en el nuevo contrato que firmaron los jugadores con la NFL, acordaron que los novatos firman 4 años. Tienes. Y si eres primera ronda, tienes esa opción a un quinto año. Okay. ¿Sí? Entonces, ya son mecanismos que se van haciendo para estandarizar las cosas. Algunos jugadores están muy en contra de esto, algunos están a favor. Ya eso varía dependiendo de ideologías de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tengas alguna duda acerca de alguna otra cosa que tenga que ver con los contratos. No, pues fíjate que estas estadísticas me habían llamado la atención y cuando me dijiste, mira, vamos a platicar de este tema, lo primero que me saltó a la mente fue Kansas. ¿Ok? Y cómo iban a distribuir en un futuro su... Sí, el contrato de Mahomes. No el de Mahomes. En general. Sí, porque tienes 3 o 4 jugadores que le estás pagando un chorro de lana. Sí, y no luego tienes espacio para los demás. No tienes espacio para los demás. ¿Cómo crees que le pueden hacer para...? Mira, para que te des una idea. El contrato de Mahomes, como ya lo habíamos dicho, al mero principio, después del tercer año, se vuelve más una guía de cómo negociar que contrato ya establecido. Ahora, el contrato de Mahomes tiene unas cláusulas medio especialonas donde si él forma parte del roster este año, él ya tiene garantizado, no nada más lo de este año, pero tiene garantizado lo del próximo. ¿Sí? Okay. O sea, si tú haces roster en el 2020, tú ya tienes garantizado el 2021. Ya. Y si haces roster en 2021, ya tienes garantizado el del 2022. Y así se va. ¿Sí me explico? O sea, tiene un año adelantado garantizado año con año. ¿Sí? O sea, no tiene los 10 años garantizados, pero si está en el roster un año anterior. Un año anterior ya lo tiene. Entonces, si él dura 9 años en Kansas, ya tendría garantizado el total, si lo quieres ver así. ¿Qué va a pasar con Mahomes? Después de su tercer año o cuarto año, que es donde es esa ventana donde pueden ser competitivos y estar agarrando gente en la agencia libre, se va a volver un caos porque va a cobrar mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que reestructurarlo. El problema es que cómo reestructuras algo que ya está pesado ahí. O sea, si el güey ya iba a ganar 65 millones, ¿cómo lo reestructuras para que ese año gane 20, pero sin quitarle 45? Vas a tener que añadir esos 45 al final. Aunque él quiera. O sea, no, es que ahí es ya si él quiere o no, porque ya tiene algo firmado. Si él quiere ganar Super Bowls, va a tener que hacer lo que Tom Brady. Sí. Mocharse y ganar menos lana. Sí, que es lo más inteligente. Es lo más inteligente en cuanto a deportivamente si quieres quedar campeón. Pero tú dile a cualquier chavo, o sea, cualquier economista, es lo más inteligente ganar menos lana y te va a decir que no, güey. O sea, tú ganas lo que te vayan a dar y se chingó. Entonces, sí va a estar complicado, como te digo. ¿Qué va a pasar con Mahomes? Después de su tercer año, o sea, ahorita vamos en el segundo,
va a tener que reestructurar de alguna manera. Si no, ese equipo no va a poder ser competitivo. ¿Por qué? Porque ya vimos. Que el 50% es novato y a ver cómo te pegan tus novatos, ¿verdad? Es ahí. Y depender de eso, de por sí ya medio dependes de eso para ser competitivo. Imagínate ahora, literalmente, o sea, y ahora sí ya 100% dependo de eso. Está muy cabrón, güey. Sí, porque creo que este año se le acaba, o el siguiente se le acaba a Tyreek Hill, güey. ¿Cómo le haces? No, no vas a tener Hill, lana, Kelsey. no tienes manera. Y ese es el problema. Ahora, también, Hill y Kelsey puedes decir, bueno, tal vez ellos puedan ganar menos lana para poder seguir con Mahomes. Eso también es cierto. O sea, Sí. el tener a Mahomes va a hacer que mucha gente quiera jugar ahí. Y bajar su... Y bajar, o sea, ganar menos lana por jugar en un equipo competitivo. Eso también es cierto. Pero se va a volver una pesadilla eventualmente. Sí. O sea, de este tema vamos a hablar en los próximos 3, 4 años. Y vamos a ver cómo sale. Porque si no reestructura, no van a ser competitivos. Y si no son competitivos, pues Mahomes, ¿qué va a querer estar haciendo en un equipo que no es competitivo, güey? O sea, es un dolor de cabeza. Si quieren saber más de este tema, como les digo, ya hubo un episodio completo de ahí en Spotify para que lo busquen. Ese no está en YouTube. Después vemos si lo subimos a YouTube. Ujú. ¿Cómo vamos, Vic, de tiempo? Vamos 50 minutos. 50, la madre, nos La es madre. un chingo. Ok, vamos a hablar ahora rapidito, güey. Rapidito de los corredores en Ok. el draft. ¿Ok? De- ¿A qué voy con los corredores en el draft? No necesariamente de a huevo meternos los 25 mejores corredores de este draft. La chica no es. Es esa idea de que tienes que tener un buen corredor para salir adelante. Ujú. ¿Sí? Anteriormente, estoy hablando o sea, desde los 70s para acá, existía esa idea de que tenías que tener un corredor chingón para que tu equipo saliera adelante. Y pasaba en muchos de los grandes, o sea, muchos de los grandes equipos de las grandes dinastías tenían un Corredor muy bueno. buen corredor. O sea, los grandes equipos en la NFL casi siempre había un corredor Sí. que los llevaba, ¿sí? En colegial, el Heisman por excelencia casi siempre era de Corredor. corredores, güey. O sea, año con año. Pero hemos visto que en los últimos años ya no sucede eso. O sea, es en el draft o agarran un corredor muy arriba, o sea, un Saquon Barkley, un Ezekiel Elliott, un güey así. O te en esperas otras hasta la rondas. tercera, cuarta, quinta ronda. ¿Por qué? Porque son jugadores muy buenos que producen muy rápido. A tu parecer, ¿tú qué harías, güey? Si tú fueras manager, ¿tú agarrarías al mejor corredor en la primera ronda o dirías, ¿sabes qué? Me espero y agarro a cualquier otro que probablemente jale igual o mejor? Mira, tú bien lo dijiste ahorita. Depende quién es el corredor. Si tengo a un Saquon Barkley, a un Christian McCaffrey, ¿Ok? sí me lo aventaría porque es mi futuro, mi franquicia. Es como mi ¿Ok? quarterback. Sí, O lo sea, sé ver de esa manera. Sí, sí, sí. Porque McCaffrey para las Panteras es... Digo, no les ha ido muy bien, pero todo Sí, gira en base a es él. su jugador, sí. Es Sí. él es sí, la franquicia literal. Pero si no es McCaffrey, si no es Saquon, Elliott, yo creo que no hay tanta diferencia entre que agarres uno en tercera, cuarta ronda al final de la primera, ¿verdad? Ok. Y hoy te digo porque viendo los corredores que se fueron, por ejemplo, exclusivamente el año pasado. En la primera ronda, el único El Air. que fue el Air, que tuvo una primera semana con madre y todos dijimos, no, hombre, este güey va a estar bien cabrón. Pero la verdad es que, por ejemplo, lo que hizo Joshua Kelly en Chargers Claro. fue bueno, güey. Y fue un jugador de, No, y mira, güey. de cuarta ronda. Güey. Cam Akers, J.K. Dobbins, Jonathan Taylor, güey. Ni uno de esos fue en la primera ronda y todos fueron relevantes en su equipo. Sí, sí, sí. Todos jugaron. Y es algo que vemos a través de los años. Por ejemplo, si nos vamos a unos más para atrás, a lo que fue 2017. Corredores de primera ronda, Leonard Fournette, Christian McCaffrey, los dos sumamente buenos, pero después de la primera ronda, oye, Dalvin Cook, Joe Mixon, Alvin Kamara, Kareem Hunt, güey. James Conner. James Conner. Entonces dices, Jamal Williams. oye, Aaron Jones, güey. Sí. Quinta ronda. son buenos jugadores y se están yendo mucho después. Deja tú, está creo que aquí también Marlon Mack. Chris Carson en la séptima. No manches. O sea, es una posición donde puedes encontrar diamantes. ¿Qué digo? Tienes más muestra, tienes más margen para equivocarte y hay más jugadores. Sí. Pero se supone que si vas a agarrar a alguien en top 10, Tiene que reventar resultar. la liga. Exactamente. Y por ejemplo, ahorita lo pusiste, Fournette, güey. Sí. Fournette no es titular, güey.
Actualmente, sí. Actualmente, o sea... Sí, te entiendo. Y por ejemplo, si lo comparamos con los jugadores de este año, güey, o sea, lo que es Najee Harris, lo que es Travis Etienne, ¿tú crees que se deberían ir en la primera ronda, güey? ¿Crees que tal vez son mejores para la segunda? Es bien interesante porque, mira, Najee Harris se me hace que tiene la ventaja de que es muy buen receptor. Ok. Y yo creo que ahorita, esta temporada, hay muchos equipos que les falta un buen corredor. Y ahorita... Que también sea receptor. Si lo Sí, que también sea receptor. Que pueda agarrar la bola vía aérea. Yo creo que posiblemente Najee Harris se pueda ir en la primera ronda. Ahora, ¿estás de acuerdo que Najee Harris o sea, a mi parecer es el mejor corredor de este draft, pero no es para nada lo que estaba, o sea, lo que fue en su momento McCaffrey, lo que fue en su momento Saquon Barkley. Y ahí es la pregunta, porque tú lo que me decías hace rato era, si es un jugador franquicia, sí lo agarraría en la primera ronda, pero si no es ese jugador franquicia, tal vez me espero. O sea, ¿qué tanta diferencia ves entre ellos dos y, por ejemplo, los corredores de North Carolina que vienen muy cerca? Sí. Pues sí. No, es que es algo bien interesante porque al final puedes agarrar a un liniero ofensivo. Y mejorar tu línea. Tu juego terrestre de esa manera. Porque si tú tienes una buena línea, cualquiera que te tope, bueno, no cualquiera, ¿verdad? Pero alguno que te topes en la tercera o cuarta ronda, te debería jalar. Y lo vimos esta temporada, güey. ¿Cómo se llamaba el de los Delfines, güey? Que se lastimaron todos y uno de séptima ronda. Sí. Y estaba jugando con madre. ¿Cómo se llamaba? No, fue un drafted entonces. Fue un draft. ¿O fue un año antes? Miles Gaskin, güey. Miles Gaskin, séptima ronda del 19. Séptima ronda, güey. Era un dios en el fantasy, güey. 2-3 semanas, güey. Sí, no, como dices. Ahora, yo creo que aquí tiene mucho que ver el coacheo, güey. Y lo expliqué en el programa que hicimos acerca del draft, explicando el draft. El ejemplo, voy a poner el de mi equipo, güey, Pittsburgh. Pittsburgh van ya varios años que drafteamos corredor en esas rondas, digamos, de la tercera en delante, pensando en agarrar uno de esos diamantitos. Y la verdad es que no le han pegado a ninguno, güey. O sea, Benny Snell, no. Anthony McFarland del año pasado, tampoco. Pero al final no te pega tanto, güey. No, yo sé que no te pega. La cosa es, a lo que va es, si lo comparamos con otros equipos, dices, es que ¿por qué no pueden encontrar el Aaron Jones, que fue una quinta ronda? ¿Por qué no pueden encontrar el Chris Carson, que fue una séptima ronda? Porque hay equipos que no desarrollan tan bien esa posición. Entonces, este año suena mucho que Pittsburgh va a agarrar corredor en la primera ronda. Y mucha gente, mucho pittsburghiano está en contra y mucho está a favor. Muchos dicen, oye, esa es la solución. ¿Qué pick tienen? 24. 20 garras. Pues digo, yo creo que Najee Harris es un buen... A mí en lo personal me gustaría muchísimo. ¿Por qué? Porque me queda claro que en estadística no es lo ideal agarrar corredor en la primera ronda en un pick tan alto. O digo, en un pick tan atrás. O sea, como dices tú, es o un pick top 5 o te esperas. O sea, eso es lo que nos dice históricamente el draft. Es lo que yo creo, pero siempre va... Por ejemplo, ese Najee Harris... Sí. Te digo, yo me estoy basando en números. O sea, históricamente los corredores es o primeros picks o te esperas a la segunda o tercera ronda, porque primera ronda al final no siempre son corredores que la hacen. Pero Pittsburgh ya nos demostró que son malos para desarrollar corredores. Entonces, 24, ¿verdad? Sí, Pittsburgh tiene el pick 24. Son malos para desarrollar ese tipo de jugadores, entonces necesitan un jugador que ya esté hecho. Y se fue Conner. Y ya se fue Conner también. Entonces, eso también te dice, oye, van a agarrar corredor en el draft. No sabes si primera ronda, no sabes si después. Yo creo que Najee Harris podría llenar ese hueco. Independientemente de que sigas teniendo línea ofensiva, hay 2-3 dudas. Pero yo, por el playmaker ability que tiene y su manera de jugar, yo personalmente sí lo agarraría. A menos que suceda algo medio extraño en el draft, se caiga algún jugador muy cabrón, que siempre pasa. Yo sí lo haría. Ahora, dime. Sí, la estadística dice que no te conviene, agarrarlo. Pero yo creo que ya depende de la necesidad del equipo. Y no nada más la necesidad, güey. Te digo, yo me iría más por el coacheo. Porque la necesidad la tienen todos, güey. Todos los equipos necesitan. Todos los equipos ya tienen marcado. Sí. Oye, este equipo necesita linebacker, este equipo necesita safety, este equipo necesita así. Un listado de cosas. La cosa es, año con año que vemos que todos necesitan corners. Todos los años, güey. Parece medio raro, pero casi todos los equipos te pones a ver necesidades. Corner. Y es corner y OT. O sea, o tackle ofensivo. La cosa es, si tú tienes el pick 10 y ya se fueron, o tienes el pick 30
y ya se fueron 7 corners y tú necesitas corner, ¿en verdad es mejor agarrar al octavo corner o mejor agarrar otra posición? Sí. Por ahí va también la pregunta. O sea, ¿tú necesitas running back? Sí. Pues en la primera ronda ya se fueron varios linieros ofensivos, ya se fueron varios corners. Pues agarra el mejor corredor. Sí, tienes. O sea, tienes la opción de... Tienes esa opción de decir, bueno, agarro el mejor jugador en su posición de este draft. Que era lo que, bueno, cambiando un tantito de corredor, pero muchas veces pensábamos que, por ejemplo, Herbert, decías, ¿por qué vas a agarrar al cuarto o el tercer mejor quarterback? Sí. Al principio, ¿va? Pero te vas por tu necesidad y ya... No, y les jaló, digo, y también, Sí. por número, ese año de Herbert que fueron 4 quarterbacks en la primera ronda, Sí. pues la estadística te dice que 2 no la van a faros. hacer, güey. O sea, y lo mismo pasa con cualquier otra posición. La cosa es, a mí se me hace bien cabrón que los corredores han caído a esto, güey. Han caído a esto, o sea, a estar especulando de si valdrá la pena draftearlo en la primera ronda o si mejor me espero a cualquier hijo de vecino que me caiga en la cuarta, quinta y con eso lo hago. Y no pensemos así de todas las demás posiciones, güey. O sea, porque en quarterbacks estamos viendo que en este draft va a haber 5 quarterbacks en la primera ronda. Sí. 5, güey. Y va a haber probablemente en el top 10 van a ir 4, güey. Si no es que todos. O sea, está muy cañón eso. ¿Y por qué no decir, bueno, si ya vimos los números y ya vimos que tenemos que pegarle a los quarterbacks y todo ese pedo, pues también agarra un Kellen Mond después. A ver si le pegas un Kyle Trask de Florida. Sí. A ver si le pegas. Sale mucho más barato. Y si tienes buen equipo alrededor, pues lo más probable es que te vaya a salir mejor eso que agarrar un pick altísimo por un jugador que vas a ir a meter en un mal equipo. Sí. ¿Sí? No, y definitivamente creo que está súper inflado. Ahorita, por ejemplo, Mac Jones. Digo, no sé, ¿verdad? Puede ser que sí, pero los 5 están súper pegaditos al top 5, top 10. Y ya hemos visto, y ya lo hablamos también aquí, cuando se van muchos quarterbacks en la primera ronda, las cosas tienden a salir mal para casi todos, güey. O sea, son poquitos los que le van a pegar. Entonces, bajo ese precepto, ¿por qué seguir haciendo las cosas de la misma manera? O sea, es darse topes con la pared. Sí. Darse topes con la pared. Yo y sí parece creo que no aprenden, güey. Sí, o sea, es algo de todos los años y literal, todos los años. Y por eso mismo yo soy de la idea de que oye, a los quarterbacks les va a pasar algo como esto. O sea, tú lo viste con Baltimore. Baltimore pasó de ser una ofensiva más o menos, con Joe Flacco ya al final de su carrera de la chingada, a revitalizarse bien cabrón con un quarterback que mucha gente pensaba que le iba a ir mejor siendo receptor o corredor que quarterback, con Lamar Jackson. Entonces, oye, si yo soy un equipo empinado, que no tengo nada por qué jugar, o sea, soy Jets, ¿sí? No tengo equipo, no tengo nada. Sí, pues agarrar. En lugar de agarrar un pick súper alto, un quarterback, y que me lo hagan cuacho otra vez como a Sam Darnold, oye, güey, vamos a agarrar al pinche quarterbackito que juega en el Army o en el Navy, que juega triple opción. Y agarra Penny Sewell, güey. Y agarra un cabrón así, y cualquier quarterbackito, pues que corra, y aunque te lo hagan garras y te lo lastimen. Pero si lo agarraste en la cuarta, quinta ronda, pues no hay tanto problema. El problema es cuando lo agarras en la primera y se te lastima. Joe Burrow. Sí, o sea, ahí es donde se vuelve problemático, güey. Sí. Yo creo que la NFL debería ir más para allá. Ahora, ¿qué tanto se irán para allá o no? Ya el tiempo lo dirá. Oye, y esto ha afectado también mucho a los contratos de los corredores. Ah, de madre. Y ya los contratos de los corredores ahora casi, o sea, pasaron de ser de los mejores pagados, jugadores mejores pagados, a ser jugadores que rara vez llegan a su segundo contrato, güey. Sí. Porque, volvemos, es una posición donde te pegan mucho, donde... Y por eso piden tanto, porque tienes muy poco espacio. Pero imagínate, güey, lo mismo debería pasar con los quarterbacks. La verdad, porque ¿cuántos quarterbacks te rinden por más de 5 años? Son pocos. O sea, ¿cuántos quarterbacks ahorita llevan más de 10 años con su equipo? Más de 10 años ya te fuiste, se me hace que te fuiste al mame. Pero sí, o sea, y va más por el hecho de que, ok, Matt Ryan ha durado más de 5, pero ¿qué le ha dado a ese equipo? Matthew Stafford lleva más de 5, pero ¿qué le ha dado a ese equipo? O sea, muchos quarterbacks sí llevan más de 5 años en sus respectivos equipos. Esos Rivers. Pero pero no les han dado más. O sea, simplemente, bueno, estadísticamente es bueno. La cosa es, ¿Rivers es top 8 en su posición? Yo creo que ese es el problema. Y volvemos a lo que estamos diciendo ahorita. Si no es top 8, güey, no merece un segundo contrato. Me vale madre si es quarterback. Deberíamos de tratar a todos de esa manera. Porque de otra manera, ¿qué pasa? Te quedas con un quarterback medianamente bueno, que tiene más o menos estadísticas,
Y le estás pagando una la nota y no puedes pagarle a la gente que está a su alrededor. Sí, porque... Y tienes un equipo que pierde, güey. Exacto. Porque Rivers, pase lo que pase, jamás te va a llevar a... No te va... Él no tiene esa habilidad de sacarte los juegos bien cabrón, güey. Es muy bueno, sí. Tiene estadísticas muy buenas, sí. Va a ir al Salón de la Fama. Lo más probablemente es que sí. Pero no tiene esa de hacer mejor a todos los demás jugadores, Claro. güey. Y ese es el problema, ¿sí? Y esto que está pasando con los corredores, que ya que baja su valor, debería pasar con absolutamente todas las posiciones. Porque aquí dicen, oye, a los corredores son a los que más lastiman y a los que más se pegan y los demás. A ver, güey, los quarterbacks se lastiman también un chingo y los linieros ofensivos se lastiman también un chingo. Es, es un deporte de contacto, todos se van a lastimar. Sí, los corredores tienen un poco más en cuanto a ese parámetro de lesiones. Pero si tratáramos a todas las posiciones de esta manera, el caos en el tope salarial sería diferente. El cómo miden a los quarterbacks sería diferente. El cómo juegan las ofensivas sería diferente. O sea, sinceramente, a mí se me hace una pendejada del tamaño del mundo que en colegial corran muchísimo los quarterbacks y durante 3 años hagan cuacha a todas las ofensivas, digo, a todas las defensivas, y llegan a la NFL y los cuidan. Y ya quieres cuidarlo y no quieres que corra y quieres... Oye, así es como juega y ya está. Si te dura 3 años, pues con madre. Y fue si lo no que te dura... lo que le jaló a Lamar Jackson. Y Baltimore sabe que si se lastima, pues se lastima, güey. Pero es su manera de jugar. Es preferible que juegue así y juegue con madre 2, 3 años, como en su momento lo hizo Robert Griffin, a que tengas un cabrón, como en tu caso, a un Mariota, que lo quieras cuidar tanto que nunca termine llegando a su potencial. ¿Sí? Ahora, y ahí volvemos a lo que ya habíamos cotorreado en un episodio anterior. Ahí es donde dices, pues tal vez me sale mejor agarrar a un corebaquito que se mueva mucho y corra en una ronda más atrás que agarrar a uno que corra y se mueva igual, pero una ronda más adelante. ¿Por qué? Porque el riesgo es menor. Sí. Lo que pasa con los corredores exactamente, güey. ¿Sí? O sea, con un corredor, ¿qué riesgo estoy tomando con Chris Carson en la 7ª ronda? Ni Nada. uno. Si se me lastima, ¿qué pasa? Nada. No, Aaron Jones, si se me lastima, ¿qué pasa? Nada. En cambio, oye, se me lastima Clyde Edwards-Helaire. Ah, bueno, ya hay un poquito de pedo porque es primera ronda. Sí. Ese es el problema. Entonces, ¿por qué si vemos a los corredores así, güey? No vemos el resto de las posiciones de esa misma manera. Y van a salir muchos a decir, no, es que los quarterbacks se ven de medidas diferentes y no sé qué. Entiendo su postura, pero es que al final es la imagen, güey. Y puede ser lo que sea, güey. La cosa es, dentro del terreno de juego ya hemos visto que muchos tienen tienen un quarterback bueno, entre comillas, y no vale para pura madre el equipo. ¿Por qué? Pues porque le pagaste a ese güey, pero no tiene lo suficiente como para hacerte mejor al resto del equipo. Y se chingó, o sea, para eso quiero tocar ese tema de los corredores, porque... Es bien interesante, güey, y cómo, por ejemplo, esta temporada el James Robinson, güey. El de Jacksonville. Undrafted, güey. Y saca el jale. Fue top 3, güey, de yardas, top 4, güey. No, y lo ves, o sea, mira, si yo te pusiera las temporadas que tuvieron Gardner Minshew y algún otro quarterback, oye, a Gardner Minshew no le fue mal. Güey, no. No le fue mal. El problema es, pues como no es quarterback de primera ronda, no tiene tanto. Pues no, dicen, pues que lo cambien. Y van a agarrar a Trevor Lawrence y Trevor Lawrence no va a hacer las cosas mal en Jacksonville, pero la verdad es que Gardner Minshew no hizo las cosas mal. ¿Sí? Y son muy pocos los casos que, como el de Gardner Minshew, que les dan la oportunidad de sacar a relucir su esfuerzo, su talento. Lo vimos en playoffs con el quarterback de Washington, jugó bien. No me acuerdo del nombre. Ahí, Vic, no sé si lo tengas. Güey, primer juego de NFL en playoffs contra Tampa Bay, que eventualmente quedó campeón y no hizo las cosas mal. Entonces, si vemos así que tenemos casos de quarterbacks que sin esperar nada hacen las cosas bien, ¿por qué nos ahuevamos a siempre querer agarrar quarterbacks top 5 y top la chingada y top? Russell Wilson, güey, Dak Prescott. ¿Por qué? Porque tenían ya más o menos equipo armado. Y si tienes más o menos equipo armado, pues cualquier quarterback que tenga 3 centímetros de frente te va a sacar el jale. Como sucede con los corredores. Sí. Como sucede con cualquier otra posición. El problema es que nos hacemos esa puñeta mental de que si es quarterback tiene que a huevo ser top 5 y un cabrón bien erudito y la chingada. A ver, güey, no. Si tratáramos a todas las posiciones de la misma manera, sería una liga sumamente diferente y, en mi opinión, mejor. Sí, no, y lo vemos cuando ya tu equipo está estructurado y siempre, todos los años pasa que, por ejemplo, se lastima Derrick Henry, güey. Sí. Y como el equipo, como los Titanes son corredores, güey, pues a huevo le va a ir bien al segundo, güey. Claro. Porque es el... Sí, pues así juega el equipo, güey. Porque ya lo manejan de esa manera. Y así pasa, o sea, el problema es querernos casar a huevo con un solo jugador o con una sola... Y eso es lo que empina a muchos equipos y lo que los... literal hace que no puedan salir del pozo.
Y volvemos, mucho tiene que ver, no nada más ahorita lo que hablamos de los corredores, pero lo que tiene que ver lo de los contratos que hablamos hace ratito. O sea, no son problemas 100% de coacheo y de jugadores, es un problema administrativo y desde ideología, güey. O sea, por ejemplo, yo que lo voy a Pittsburgh, en Pittsburgh la ideología siempre ha sido next man up. Para los que no hablan inglés o del CONALEP, nada, no sé qué. Para los que no hablan inglés, es el siguiente. O sea, el siguiente jugador, güey, ¿sí? Sí. Te lastimas. Oye, el siguiente jugador es el que va a sacar el jale. Sí. Y me vale madre si tiene el mismo pedigree, si es el mismo chingón. No, es el siguiente, güey. Y normalmente lo sacaba, güey. Y así ha funcionado. O sea, se lastimó Big Ben. Oye, pues vamos con Mason Rudolph y se chingó. Bueno. Oye, se lastimó Bud Dupree. Oye, va a jugar Alex Highsmith. Oye, se lastimó lanebacker central Bush. Oye, va a jugar Spillane. Y o sea, nos hemos casado con esa idea durante años. ¿Y qué ha sucedido? Que Pittsburgh es el equipo más estable en la NFL y lo hace, o sea, te lo hago ver. En los últimos 50 años, güey, Sí. han tenido 3 coaches. O sea, Ya acaban de renovar a Mike Tomlin en el 2024. Entonces, son ideologías que ya tiene el equipo. El problema es, ¿cuál es la ideología en Jets, güey? ¿Cuál es la ideología en Jacksonville? ¿Cuál es la ideología en Cincinnati? No digas Tennessee. Pero esa es la bronca, güey. O sea, desde arriba, ¿cuál es? Como en una empresa, güey. O sea, ¿cuál es tu... si no tienes el caminito bien, o sea, o lo que quieres hacer, o cuáles son tus metas, cuáles son tu visión, Claro. tu misión, todo ese tipo de cosas, pues Y- no tienes una identidad. Y al no tener una identidad, pues tienes un chingo de problemas, ¿verdad? Claro. ¿Algo más que quieras comentar? ¿Cuánto llevamos, Vic? 1:12. Bueno, yo creo que ya hora 12 es un madral. Nos pasamos como siempre. Pero bueno, Alex, Muchas gracias, hermano, te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias. La verdad, Y- ya tenía mucho tiempo queriendo compartir un Que ando momento ahí cotorreando contigo. así. Es que sí, güey, ya, o sea, y tú lo viste ahorita, fue 1:20 Y se te va casi así, y se güey. te va en chinga, güey, porque estás platicando de lo que nos gusta y algo que... No, y que- pudiéramos platicar horas más. No, nos güey. podemos seguirle un chingo mal, pero si no lo corto ahorita, güey, Sí. le seguimos. Ya la Pero gente- bueno, te agradezco a ti, aquí a mi productor Vic. Gracias, Vic. Ya saben, en Instagram, VCZ Studio. Y a mí, seguirme en Twitter, @Gorillations. Ya saben, si ya llegaron hasta aquí, dale like al video, suscribir, ahí ponme un comment o algo. Hace 2 semanas puse ahí una trivia que nunca respondí. Los 2 quarterbacks, güey, son Joe Flacco y Mark Sánchez. Está cabrón. ¿Cuál güey. era? Ahí le atinaron Cosío, Marlon Cosío. Un abrazo, compadre. Y pues ya, sería todo por hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana. Sobres.